Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a esto que se llama Especiales Desafío. Hoy me encuentro con Samuel Luque, una persona muy especial. Ya veníamos hablando un poco en el detrás de cámaras, pero se los quiero presentar porque saca un libro muy importante que se llama Perifoneo. Habla mucho sobre la historia de la Iglesia Cruzada Cristiana. Así que, Samuel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Luis. Estoy aquí. Lucho, Lucho para los Bueno, amigos. está bien, con confianza, Lucho. Luque es mi segundo apellido. Bueno, Ay, Samuel Barón Luque. No, bien, agradecido por el espacio, con un poquito de frío, pero contento, la verdad, muy contento. bueno, si usted de pronto no sabe dónde estamos ubicados, aquí en el páramo y hay muchos frailejones, entonces, no, hace mucho frío, sí, pero bueno, aquí con el calor humano y sobre todo con este súper tema, sé que vamos a empezar a coger calor. Sami, me gustaría que nos hablaras un poco de ti antes de comenzar la entrevista para nuestra audiencia y las personas que no te conocen. Ok, pues bueno, yo soy Samuel Barón, como lo veníamos diciendo, soy perteneciente a una denominación que se llama Cruzada Cristiana. Toda mi vida he vivido en Soacha y tengo 24 años. Soy hijo de pastor de la iglesia de la Cruzada Cristiana en Soacha. Ujú. Pero, no sé, sentí la vocación de estudiar historia. Entonces, cuando terminé el colegio, estudié historia en la Universidad Javeriana. Al terminar mi pregrado, pues quise profundizar o enfocarme en estudiar la historia del cristianismo evangélico o cristianismo protestante en Colombia. Ujú. Entonces, ese soy yo, soy historiador, soy hijo de pastor, soy cristiano y tengo 24 años. Mira que nunca en mi vida profesional había tenido un historiador en el micrófono y ya tengo varias como la cabeza ahí viajando para preguntarte varias cosas, pero vayamos a lo más importante y es, ¿a ti qué te motiva para empezar a escribir este libro, perdón, este libro llamado Perifoneo, que habla de una historia que hoy en día a la gente no le gusta investigar? Sí, entonces me llama mucho la atención porque eres muy joven, tienes apenas 24 años y haces algo que pienso que se necesita a la época de hoy. A mí me motivó, pues en un principio como que cada vez que estudiaba historia, eso afirmaba mi fe, como que cómo puedo encontrar un argumento histórico para mi fe. Ujú. Alguna vez leía a Lucas Leis, Uf, creo me que, encanta. y entonces él en algún libro de los que leí decía que cada vez que estudiaba, pues encontraba cómo aplicarlo a la fe, y eso se me quedó muy grabado y lo empecé a pensar en la historia. Y me motivó a estudiar la historia del cristianismo, quizás que hay muchas personas que hicieron demasiado para traer a Jesús a nuestro tiempo y a veces quedan en el anonimato y muchas han quedado en el anonimato y nosotros hoy disfrutamos de cierto evangelio, de cierta libertad, de demasiadas iglesias, de muchas cosas, y no nos ponemos a pensar en el origen de la creencia o en el origen de esto, y eso siempre fue como esa curiosidad permanente y esa pasión por Dios fue lo que me motivó, como ver cuántas personas han trabajado y han permanecido en el evangelio. No, y que no es fácil. Ujú. No es fácil porque resulta que a veces permanecer es lo más duro, pero seguramente siempre es lo más gratificante. Me gustaría preguntarte cómo fue, o sea, ese desafío de empezar a reconstruir la historia de la iglesia. Eh, Pues es bastante particular porque hay una crítica que yo le podría hacer al mismo pueblo cristiano evangélico, Uy. y es que a veces no hay un interés por ver el origen o por ser un poco más profundo académicamente en ese sentido. Hay un interés de una población pequeña del cristianismo, pero no de todo el cristianismo en general. Hay gente que simplemente se conforma con ir a la iglesia y ya. Y eso me llamó la atención, darle también como una contundencia y una firmeza a esto. Y el reto fue que el encontrar la información, porque por lo mismo, en una iglesia evangélica uno no va a encontrar los archivos bien organizados de hace 50 años, 60 años. Es muy difícil ese acceso a la información. Como quizás yo puedo ir a una parroquia y encuentro archivos coloniales. Total. Y ese desafío de encontrar la información y de encontrar ciertos libros.
Pero pues sí ha habido libros y textos que me sirvieron un montón y ahí empezar como a reconstruir y a conectar piezas. Entonces el desafío fue más por el acceso a la información que a veces no es tan fácil. No, y que los que lo tienen seguramente no la sueltan fácil tampoco, por lo Exacto, que lo mismo que tú dices, no es algo como que esté como tan al acceso. Yo pienso que estos documentos deberían ser más públicos, es verdad. porque yo pienso que hay muchas personas que necesitamos conocer algo de nuestro origen Mm. cristiano. Digamos, por lo menos en Colombia, yo soy una persona que conozco de Dios ya mucho después, no nací en cuna cristiana, pero digamos conocí de Dios como en la universidad, en la época, una de las partes más caóticas de mi vida. Antes hubieron otros procesos un poco trascendentales, pero Dios necesitaba trabajar en mí y para alcanzar tal vez esas personas que eran así como yo, así desordenaditos. Sí, pues cada quien tiene su proceso, ¿no? Sí, así es. Me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que ha influido hoy, digamos, la iglesia, digamos, digamos, sacando este libro, cómo ha influido, digamos, en empezar a distribuir esta información? Eh, bueno, hasta ahora el lanzamiento va a ser este 22 de junio, Ujú. pero sí en lo que se he identificado es un gran interés, curiosidad, o sea, como, ay, yo quiero tenerlo, yo quiero verlo, yo quiero ver qué se escribe, muy interesante, siempre recibo, la verdad, es buenos comentarios, como chévere lo que estás haciendo, porque de todas formas eso también da identidad, saber de dónde venimos da identidad y saber de dónde venimos nos permite pensar hacia dónde vamos. Mm. O sea, si mi origen es este, yo me hace visionar. No, y es que hablas, por lo menos pienso yo que tiene que haber un, no sé, contenido social de por lo menos los últimos 50 años. Y no es fácil, yo siento que hay muchas personas que se van a sentir identificados con Perifoneo porque prácticamente estás construyendo la historia de una generación cristiana. ¿Cuál es de pronto el pensado tuyo? ¿Llegar a todo público? ¿Estás pensando en los jóvenes? ¿Cuál es, a dónde te apuntas? ¿A dónde quieres llegar? Eh, bueno, en un principio sí pensaba en un perdón, en un público académico, Ajá. pues por esa vocación de la historia y que le infunden a uno en la Claro, y universidad. porque además a ti te apasiona. Claramente, pero entonces también pensar en una divulgación, ¿no? En algo más, ¿cómo decirlo? Más viral. Entonces, me hace pensar y proyectarme en el público cristiano en general. O sea, yo creo que es importante que el cristianismo en general sepa su origen y sepa cómo se ha construido y se ha desarrollado la fe, el valorar cómo Jesús llegó hasta nuestros días. Sí. Yo quiero, digamos, preguntarte, ¿cuál es de pronto ese desafío que te gustaría dejarle a las personas que hoy te están escuchando y con este libro? Que yo sé que ellos lo van a adquirir, pero digamos, para darles también ese abrebocas de algo muy importante que hay allí escrito. Yo creo que el desafío es mm, no rendirse, porque hubieron personas que sacrificaron mucho, sacrificaron su tiempo, su vida, su familia, absolutamente toda su vida en general, la sacrificaron y se mantuvieron, permanecieron, lo que decías al principio, la permanencia, Ujú. y eso hizo que hoy en día tengamos una buena población cristiana en Colombia, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Y yo creo que el desafío para las personas es que este tipo de cosas como la historia nos permiten ver cómo tenemos que pararnos hoy en día para llevar a Jesús a la siguiente generación. Ok. Es el desafío que yo quiero eh, mm, como expresar. Que Jesús llegue a la siguiente generación y es a través de la permanencia, del sacrificio y de que, o sea, cuando uno revisa la historia, los cristianos de hoy no hacemos absolutamente nada a lo que hacían los cristianos antes. Mira que nosotros normalmente
preguntamos como, oye, ¿cuál es tu desafío? Generalmente en este programa. Pero aquí esta vez es donde este desafío empieza como a sacar otros brazos, como otras preguntas, por así decirlo. ¿Y por qué te pregunto sobre ese desafío? Porque siento que hoy en día necesitamos escuchar más de este tipo de contenidos, de este tipo de historias, de apasionarnos un poco más, porque algo que me doy cuenta es que estamos en la generación de los 3 segundos, ¿sí? ¿Y a qué voy con eso? La gente va scrolleando en las redes sociales y entonces si no le cargó, entonces cambia. Y si un cambio de plano no duró, o sea, no está en unos 3 o 5 o 10 segundos, entonces no le, o sea, no, como que no le gusta. ¿Qué decirle de pronto a los jóvenes para motivarlos a través, digamos, de la construcción que hiciste de este libro? Para motivarlos a Ajá. seguir el evangelio. Es que estoy de acuerdo con lo que dices, porque es que es la sociedad actual con exceso de información, información rápida. Claro, o sea, como algo, o sea, no quiero que suene feo, no, por eso hago, digamos, como esa aclaración que no quiero que suene Sí, feo, pero es contenido muy basura, es como decir la comida rápida, o sea, la comes, te llenas, pero no te sacia, te va a durar poco tiempo y muchas veces como que el exceso de información se vuelve algo así, el uso excesivo de las pantallas. Yo soy fan de leer en físico y de acuerdo. nombrabas uno de mis autores favoritos que es Lucas Leis. Ujú. Y estoy muy de acuerdo y siento que a veces necesitamos hablar, uno, más directo al corazón, dos, seguir haciéndolo en papel y tres, realmente con algo muy, muy estructurado. Por eso, digamos que a veces te hago como estas preguntas porque soy como esa fan enamorada que a veces uno, uno dice así, pero entonces, digamos, me gustaría que me contaras cómo, digamos, desde la construcción del libro fue también investigar a esos jóvenes que tú de alguna manera también quieres que lean el libro. Pues bueno, me gusta el ejemplo de la comida, Ujú. porque el problema no es la comida en sí, sino lo que yo consumo, ¿no? O sea, lo que consumo me es saludable, me aporta para mi cuerpo en el caso de la comida. Y lo mismo, en cuanto al contenido, Ujú. es dependiendo de lo que se consuma. Y esto me llama la atención y el desafío que me dices que le pediría a los jóvenes es que miremos también qué estamos consumiendo, ¿no? O sea, que sea contenido de profundidad, que sea algo que aporte verdaderamente y también que lo generemos. Y eso depende también de los cristianos y muy bueno, por ejemplo, este tipo de medios de comunicación como desafío porque permite generar ese contenido que aporta. Al investigar jóvenes en el pasado, pues ejemplo de misioneros y personas que decidieron entregar su vida, no lo hicieron a los 40, a los 50 años, lo hicieron jóvenes. Entonces también dejarles ese desafío a los jóvenes de que si sentimos una pasión por Dios, hay que escuchar esa voz y seguir adelante, porque las personas trascendentes dentro del cristianismo iniciaron jóvenes con el talento, sea un cristiano con música, un cristiano predicador, un cristiano misionero, tomaron ese llamado jóvenes y se apropiaron de eso. Y a veces hay muchas personas que no se apropian de esa pasión por Jesús y eso es lo que más me llama la atención cuando miro la historia. Que cuando uno mira la vida de ciertos misioneros, sobre los 20, los 18 años, estaban ya decidiendo dedicar su vida a Jesús. Yo sabes que veo que en ese entonces ellos eran más radicales y hoy en día hace falta esa radicalidad. ¿En qué sentido? Ellos decían así como dicen la palabra, o sea, que su sí sea sí y que su no sea no. Y ellos simplemente decidían y ya se casaban con esa decisión. Yo siento que ahorita a veces se ve como muchas aguas tibias Así y es. porque digamos como hay múltiples opciones, eso hace que la persona o se vuelva más indecisa o espere que hayan más opciones. Entonces, me gustaría, digamos, como preguntarte cuál es el desafío para dejarle a la iglesia como tal, porque estás nombrando uno que las iglesias y, bueno, los misioneros, pero yo siento que estamos enfrentando una época que es compleja también para las iglesias. Yo te voy a confesar algo que a mí me molesta mucho. ¿Qué es lo que me molesta a mí? Que hay personas que empiecen, digamos, como te contaba, desafío hace detrás de cámaras, es un ministerio interdenominacional.
Y a veces a mí me molesta que hay personas en las iglesias que empiezan y, ay, ¿por qué no vienes a mi iglesia? Parce, salga a la calle y evangelice, o sea, sí, o bueno, si ustedes trabajan en un empleo secular, convierta a los de, o permita que Dios hable a través suyo para que ellos se conviertan a Dios y si quiere llevárselos a su iglesia, lléveselos. Pero hoy en día siento que a veces pareciera que hubiera una guerra entre iglesias. Yo asisto a una iglesia que es grande, digamos como no va a ser publicidad, sí, Sí. pero dice no, no va a ser publicidad, pero queda en la no. Sí, entonces asisto a esta iglesia y antes de la pandemia yo veía personas que decían no, damos abrazos gratis y eran personas de otras iglesias tratando como de reevangelizar, pero entonces yo pienso que la única verdad está en la Biblia, punto, o sea, hay iglesias con distintas visiones y demás, pero ¿cuál es ese desafío para darle a esas iglesias y sobre todo que movamos también una unidad? Porque tú hablas sobre historia y la historia nos une a todos, Mm. pero la historia que vamos a empezar a hacer de aquí en adelante, ¿cómo los desafiaríamos? Hay un pastor de Perú que se llama Taylor Barriger Uy, y en algún momento puso pesado. él dijo, la iglesia de la esquina no es mi enemiga, es mi amiga. Y eso a mí me llamaba la atención, porque dentro del mundo cristiano se ha creado cierta competencia. Cuando estaba investigando y estaba escribiendo el libro, encontraba que la llegada del cristianismo protestante a Colombia era muy difícil. Y encontré algo muy interesante y muy importante que me hizo reflexionar sobre el presente. Y es que existía cooperación entre misioneros. Total. Es decir, si yo llegaba a una ciudad y ya estabas tú como misionero, nos poníamos de acuerdo y decíamos, no, mira, en el siguiente pueblo no hay iglesia protestante, si quieres, sin importar la denominación, si quieres ve tú que allá haya una iglesia protestante y aquí haya otra, y entre ellos se colaboraban, incluso cuando uno revisa, había un solo misionero que representaba aquí en Colombia y él se encargaba de los visados de absolutamente todos los Ujú. misioneros. Existía cooperación, pero como tú lo dices, cuando revisamos hoy no existe esa cooperación. Entonces yo sí creo que un desafío que tiene que pensar la iglesia actualmente es en unidad. Estamos llevando el mismo mensaje y hay algo muy fundamental que nos une y es el amor. Entonces ese es un desafío, como ese cristianismo genuino que se trata de amar y de amor. Me encanta esa palabra, genuino. Sí, ese es el cristianismo de base que debería ser lo fundamental y no lo básico, lo secundario que es una denominación o un nombre. Ujú. Ese es el desafío. Y el otro desafío que yo pensaría para la iglesia actual es llevar a Jesús a la siguiente generación. Porque uno mira la historia y existen ejemplos buenos y ejemplos malos que nos ayudan a pensar hacia dónde vamos. Me gusta que hablas de la generación. Tengo dos preguntas. La primera, y es, ¿por qué la historia es necesaria para la iglesia? La historia es necesaria para la iglesia, como lo dije hace un rato, porque saber de dónde venimos nos permite pensar hacia dónde vamos. Los errores del pasado me permiten repensarme hoy. O las victorias del pasado me permiten pensar si continúo con más victorias o qué tengo que organizar, qué tengo que cambiar. Listo. Y ahora esta me parece muy bien. Creo que más o menos pensaba que esa era la respuesta que ibas a decir. Y es, ¿los jóvenes pueden encontrar identidad en la historia? Claramente, claramente, o sea, la identidad está amarrada, incluso hablándolo en temas políticos, en temas de país, en todo, la identidad está amarrada a la memoria. Ok. Entonces, claro, para yo identificarme dónde estoy, yo tengo que saber de dónde viene esto. Para identificar que somos Colombia, entonces existe un discurso de independencia, del libertador, que genera identidad. Claramente la memoria está amarrada a la identidad, entonces sí es importante. Y eso también me motivó a escribir el libro, para generar identidad dentro del cristianismo. O sea que ¿cuál sería la identidad que has encontrado dentro de la historia de la iglesia? Tú. Eh, el cristianismo genuino, como lo estaba mencionando. Ujú. O sea, cuando uno revisa la historia del cristianismo en general, desde, mejor dicho, que se oficializó en Roma y la Reforma Protestante y todo esto,
uno encuentra así un montón de diferencias teológicas, etcétera. Pero la identidad que encuentro en el fondo es ese cristianismo genuino que mencionaba hace un rato y es eso que en el fondo está el mensaje de amor. Y a veces las diferencias han hecho que el amor se olvide. Y eso es la identidad del cristianismo para mí está en el amor. O la base del cristianismo es el amor. Ok, mira que pienso en algo chévere y es, yo sé que lo que te voy a pedir es de pronto muy difícil, muy demandante, pero me gustaría que me regalaras 3 frases que estén en tu libro, que tú creas que son importantes para esta generación. Sí, está difícil porque me toca pensarlas. Pero hay una que he venido diciendo mucho, Turu, tu, tu, que tu. es la de saber de dónde venimos nos permite pensar hacia dónde vamos. Ujú. Esa es una frase que sí quiero, está muy marcada en el libro porque se quiere generar es eso. Eh, las otras dos tengo que pensarlas un poco más, como, ¿qué podría ser? Yo voy aquí haciendo tiempo. Bueno, si se Sí, está viéndonos en este momento, sí, porque me puse a pensar. si está viéndonos en este momento, recuerde seguir todos nuestros contenidos a través de la señal de Desafío Medios. Recuerde que estamos en YouTube como Desafío Medios. También nos encuentra así en Instagram, en Facebook, en TikTok. Recuerde que si usted tiene una historia importante que haga parte de la iglesia, este es la voz de la iglesia en general. Así que los estamos esperando y ya se acabaron los comerciales. Con los comerciales alcancé a sacar una frase, no alcancé a sacar dos. Bueno, Pero bien. sí, la otra frase es como que el sacrificio de ayer no se compara con lo que hacemos hoy. Oh. Uy, me ericé como amparo, perdón. Sí, yo creo que con dos basta porque la tercera me tocaría pensar más y no podemos hacer más comerciales. Muchachos, queda pendiente para la red, lo va a estar stalkeando todos los días. Sí, yo creo que esas dos serían importantes. A mí, sabes que me gusta, uno, que eres un joven que se está arriesgando por algo muy grande. Realmente te honro, te felicito, porque yo siento que necesitamos más jóvenes así. Realmente se ve el testimonio en ti, se ve la luz de Jesús en ti. Y quiero decírtelo porque creo que estás siendo parte de la generación que le va a hacer contrapeso a todo lo que ha dañado este mundo. Quería decirte eso. Gracias, Luis. Lucho, No, somos amigos. bueno, sí, Lucho, gracias. No, y es que tenemos retos como iglesia cristiana hoy. O sea, discursos muy marcados que están restando a los valores cristianos. Entonces sí tiene que surgir algo bueno para pararse firme frente a todos esos desafíos que tiene la iglesia hoy, al cristianismo. Mira que me ponía a pensar un poco y yo creo que hay un último desafío que cabe ahí en esos 50 desafíos que hemos hablado hoy. pero, pero es el siguiente y es, ¿cómo te desafías tú mismo todos los días para no perder la batalla? Porque todos tenemos una batalla contra nosotros mismos todos los días. De acuerdo, eso es muy importante porque si bien estamos en Cristo, todo el tiempo hay una lucha interna, un desafío interno, y yo me desafío hay algo que a mí me ha funcionado mucho Ujú. y es, me desafío a huir a lo que no me conviene. Wow. Porque hay cosas que uno no puede enfrentar, o sea, huir y resistir. Dice la Biblia, resistir al diablo y huirá. ¿Hay momentos en los que Mm. te has visto obligado a huir y has tenido que resistir? Claro que sí, no, muchas veces, y eso es una lucha Cuéntanos diaria. uno. Alguna vez que estaba en la universidad y estábamos así como en un parche de amigos, ahí en la Javeriana generalmente, no En sé una si... universidad en Chapinero. Turu, tu, Sí, tu, tu. en una universidad en Chapinero hay un lugar especial, como casi en todas las universidades, donde se fuma marihuana. Entonces estábamos jugando un partido, salimos todos como en parche y estábamos ahí reunidos. Cuando menos fue que yo vi que empezaron Armarlo. Sí, claro, y entonces como que le entra a uno la curiosidad y dice, bueno, ¿y si lo pruebo, qué pasa? No pasa nada, nadie me está viendo. Además es solo una Y vez. sí, Ese y es el entonces yo estaba pensamiento. aquí como... Y entonces ese desafío interno como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces la fácil
y por eso lo dije, huir. Entonces yo dije, no voy a pensar más. Yo les dije, muchachos, perdón, me tengo que ir, mejor nos hablamos después, perdón, chao. Entonces ya empiezan ahí como la burla, ¿no? Como, pero ¿qué pasó? No sé qué. No, es algo urgente. En la Biblia no dice que no fume marihuana. Sí, exacto. Entonces, simplemente en ese momento huí y me ha pasado un par de ocasiones más y la verdad ha sido efectivo mantenerse y hay diferentes luchas, diferentes desafíos internos en la vida de todas las personas que puede funcionar la estrategia de huir y resistir. Samuel, bueno, aquí la voz de la conciencia, las personas que nos están viendo no pues van a ver mi cara, pero yo tengo una pregunta con esto que acabas de decir. ¿Cómo saber en qué momentos huir y en qué momentos confrontar el problema? Es que es difícil porque hay cosas que no se pueden confrontar. Y yo creo que aquí ya nos metemos en otros temas. Tranquilo, hágale. Por ejemplo, hay desafíos internos que son muy inherentes del cuerpo humano, como es la sexualidad. Ok. Entonces yo cito el ejemplo de José en la Biblia. A José se le desnuda a una mujer y ¿qué fue efectivo para él? Salir corriendo. Huir. Porque hay cosas que no se pueden enfrentar. Y resistir esa tentación es como, por ejemplo, yo en los medios que estoy consumiendo, ¿no? Ahí sí tengo que tener resistencia, porque de los medios no podemos huir. El celular lo tenemos que usar casi que a diario, entonces hay cosas de las que se huye porque son inherentes de la humanidad, y hay cosas que sí debemos enfrentar y resistir porque hacen parte de nuestra vida cotidiana. Mira que dices eso de que tenemos que resistir, y a veces cuando las personas hacen ayunos, yo siempre le digo como, o sea, usted tiene que ejercer el dominio propio, tiene que pedirle fortaleza al Espíritu Santo, y la gente a veces simplemente como que, ay no, yo cierro las redes sociales durante el ayuno, o sea, no sea tonto, o sea, perdóneme, ¿sí? Además de eso, pues hacía esta pregunta porque tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando acerca de la historia. Estas personas que vinieron a establecer el evangelio aquí en Colombia fueron personas que se resistieron a muchos lujos que podían tener en sus tierras, que podían tener aquí mismo, porque pues sabemos que el peso colombiano a un dólar es totalmente diferente, pero ellos decidieron seguir creyendo en su objetivo. Entonces hay una frase que siempre me gusta citar del pastor Andrés Speaker, que tu objetivo determina tus decisiones. Si tú tienes claro, vas a saber cómo huir, pero si tú tienes claro, vas a saber cómo confrontar a esas personas. Y hay muchas historias de los misioneros aquí en Colombia que tuvieron que confrontar a guerrilleros, que tuvieron que confrontar a políticos, presidentes, así con un arma, ¿sí? Pero Dios fue el que les dio el poder en la palabra para poder defenderse y establecer la palabra de Dios, que gracias a ellos el día de hoy podemos seguir gozando de ese evangelio. Así es, sí, claro, eso de resistir y huir funcionó para que Jesús llegara hasta hoy, y me acuerdo, y por eso estaba que sacaba letreros que me hablaba, porque me haces acordar de la historia de un misionero investigando en estos manuscritos. Uno de los misioneros que llega a Colombia antes estuvo en Mato Grosso, en Brasil, y entonces él relataba y contaba su lucha. Entonces él decía, era difícil mantenerse en la selva porque muchas indígenas por cultura estaban desnudas todo el tiempo, y él describía, y en ocasiones en la casa donde nos estábamos hospedando llegaban a buscarlos, y entonces este misionero decía, yo la única forma de mantenerme ahí era encerrado en oración porque era muy difícil. Y esto me dejó muy marcado, o sea, me marcó, y me hiciste recordarlo porque estamos hablando de 1925, 26, y son luchas inherentes, desafíos inherentes del ser humano, y gracias a ellos que los pudieron resistir. Entonces me llama mucho la atención eso. Hoy la palabra clave, Jarito, fue desafío. Mire que no es normal que el jefe me abra el micrófono, es que aquí todos estamos que nos salen letreros. Y Samuel, me gustaría preguntarte porque, o sea, esto está muy bacano. Abiertamente te hago la invitación a la mesa de desafiados porque va a ser muy, muy chévere. Realmente
Pienso que esto es algo que necesitan oír los jóvenes. Siento que hay mucho en que podemos, digamos, apoyarnos contigo porque realmente estás en la generación que necesitamos, digamos, todos atacar de una manera buena, por así decirlo. Y Gracias. veo que tienes mucha información. ¿Tienes algún podcast? ¿Tienes algún contenido que hagas? Bueno, en este sentido de que también de que soy historiador y que la gente hoy en día no lee por lo mismo de la generación de los 3 segundos. Ujú, ujú. Entonces, bueno, generalmente los historiadores divulgan es escribiendo. Entonces, a mí me surgió hace poco, no, hace poco no, desde el 2021 venía pensando en divulgar de otra manera. Entonces, yo pensé en esto de los medios y surgió un podcast que habla sobre historia del cristianismo y también toco algunos temas de historia de las creencias. Y mi podcast se llama Crihistoria. Ok. Y entonces ahí se conversa y bueno, es un proyecto que en realidad es reciente, es nuevo y sí me gusta hablar todo lo que tiene que ver con la historia del cristianismo porque siento que puede aportar mucho a la iglesia y por eso surge este proyecto. Bueno, bien, bien, me gusta. Yo pienso que podemos hacer realmente como una serie, literal, una temporada de este tema. Me encanta. Realmente, Samuel, muchas gracias por habernos dado el privilegio de haber estado aquí en esta mesa, donde también a veces hacemos desafiados, pero sé que te vamos a ver más seguido por aquí. Realmente fue un privilegio enorme y gracias. No, yo encantado, gracias por hacerme la invitación abiertamente, gracias por abrirme el espacio, por recibirme y por colaborarme en esto que es muy bonito y pues estamos para servirnos, para apoyarnos y gracias, no, simplemente gracias por el espacio que lo disfruté mucho, la verdad. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales y dónde sale el podcast publicado para estar pendientes? En redes sociales estoy Samuel Barón, raya al piso en Instagram y Samuel Barón en Facebook, en TikTok Samuel Barón, todo Samuel Barón, en YouTube estoy en como Crihistoria y el podcast aparece en YouTube, Spotify y Amazon y próximamente en Apple Podcast y otras plataformas. No va a estar stalkeando yo. Gracias. La pregunta ya todo metido. Bueno, muchísimas gracias, Sammy, y muchísimas gracias a ustedes por haberse conectado nuevamente a Especiales Desafío en esta versión de podcast, en esta versión que algo que nos encanta es traer personas que honran siempre el nombre de Dios. Así que los invitamos a que activen la campanita, que sigan a mi amigo Sammy, pero lo más importante es que hoy Dios a usted lo está bendiciendo. Mande este contenido a alguien que lo necesita.